Mi nieta Rosa me enseñó a usar la computadora el año pasado para mantenerte conectada con el mundo, abuelita. Me dijo con esa sonrisa dulce que tanto me recuerda a mi difunto esposo. Nunca imaginé que esa computadora me ayudaría a descubrir la traición más dolorosa de mi vida. Estaba revisando mi estado de cuenta del banco por internet, como me había enseñado Rosa, cuando casi me caigo de la silla de la cocina. Ahí estaba, marcado en rojo, un descuento automático de 1,200 pesos que llevaba ejecutándose durante 2 meses. Un cargo que jamás había autorizado, con un concepto que no entendía. Financiamiento automotriz, crédito aprobado. Mis manos temblaron mientras marcaba el número del banco. La muchacha que me atendió fue muy amable, pero sus palabras me llegaron como un rayo que parte el cielo en dos. Señora Esperanza, según nuestros registros, usted firmó un financiamiento vehicular por 150,000 pesos. El contrato está a su nombre, con su identificación oficial y comprobantes de ingresos. Pero, señorita, yo jamás he solicitado ningún préstamo para carro, le dije con la voz quebrada. Ni siquiera sé manejar. Tiene razón en extrañarse, señora. Permíteme revisar. El vehículo está registrado en su dirección, pero según veo aquí, las mensualidades se están cobrando de su cuenta de pensión. ¿Hay alguien más en 1960 su familia que tenga acceso a sus documentos? Colgué el teléfono con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Caminé hasta la ventana de mi cocina, esa misma ventana donde tantas mañanas he tomado mi café viendo pasar la vida del barrio. Y entonces lo vi. Un Nissan Versa azul marino, reluciente, estacionado justo enfrente de mi casa. El mismo carro en el que Carmen, mi hija, y Javier, mi yerno, habían llegado todos los días durante los últimos 2 meses. Durante 2 meses me habían mentido en la cara. Durante 2 meses habían estado usando mis documentos, mi nombre, mi crédito, para vivir una mentira que yo estaba pagando con mi pensión de jubilada. Durante 2 meses, Carmen me había dicho, con esa sonrisa orgullosa que antes me llenaba de alegría: «Mamá, mira qué bonito carro nos conseguimos. Javier trabajó tanto para comprárnoslo. Por fin tenemos algo nuevo, algo que es nuestro». Pero no era de ellos, era mío. Legalmente, completamente mío, porque estaba pagándolo con el dinero que me costó 30 años de trabajo en la fábrica textil, levantándome a las 5 de la mañana, aguantando humillaciones de supervisores, sacrificando domingos y días festivos para que mis hijos tuvieran un futuro mejor. Me senté en la mesa de la cocina, donde tantas veces les serví desayunos cuando eran pequeños, donde les ayudé con las tareas, donde celebramos cumpleaños con pasteles hechos en casa, porque no había dinero para comprarlos. En esa misma mesa donde ahora descubría que la hija por la que tanto sacrifiqué había decidido sacrificarme a mí. El timbre sonó alrededor del mediodía. Era Carmen, como todos los días, viniendo a almorzar a mi casa porque la comida de mamá siempre sabe mejor, y porque así ahorraban dinero en restaurantes. Ahora entendía por qué necesitaban ahorrar. Estaban pagando un carro con mi dinero. «Mamá, ¿ya está listo el guisado?», gritó desde la puerta como siempre, asumiendo que yo estaría en la cocina preparando su comida favorita. La miré, llegar con su bolsa cara, esa bolsa que me había dicho que era imitación pero muy bonita, sabiendo ahora que probablemente la había comprado con el dinero que le sobraba por no pagar el carro. Javier entró detrás de ella, revisando su teléfono celular, sin siquiera saludarme, como siempre. «Carmen», dije con la voz más calmada que pude encontrar dentro de mi pecho, donde ardía una mezcla de dolor y rabia, «necesitamos hablar». «Ay, mamá, después. Tengo mucha hambre y Javier tiene que regresar temprano al trabajo hoy». «Es sobre el carro». Vi cómo se tensó, cómo sus ojos se movieron rápidamente hacia Javier, quien por primera vez en meses levantó la vista de su teléfono para mirarme. «¿Qué carro, mamá?» «El Nissan Versa azul que está afuera, el que ustedes compraron a mi nombre, sin preguntarme,
comprometiendo mi pensión durante 5 años. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Carmen se puso pálida. Javier guardó su teléfono en el bolsillo trasero de su pantalón y por primera vez en mucho tiempo me prestaron toda su atención. «Mamá, ¿puedo explicarte?» «No hay nada que explicar, Carmen. Llamé al banco. El financiamiento está a mi nombre. Las mensualidades salen de mi cuenta. Ustedes usaron mis documentos para conseguir un crédito que yo jamás solicité ni autoricé». Javier se aclaró la garganta. Era un hombre alto, de 42 años, que siempre me había tratado con respeto superficial, pero con una frialdad que me lastimaba. Durante los 8 años que llevaba casado con Carmen, jamás me había considerado más que una suegra, conveniente que cocinaba gratis y cuidaba a los niños cuando ellos querían salir. «Doña Esperanza, mire, sí podemos explicarle. La cosa es que Carmen y yo necesitábamos el carro para trabajar, pero nuestro historial crediticio no estaba... Bueno, no estaba tan bien por unas deudas que tuvimos antes. Sabíamos que usted tenía buen crédito porque nunca ha debido nada, y pensamos que era una oportunidad para ayudar a la familia». «¿Ayudar a la familia?», repetí, sintiendo como... Cada palabra me caía como agua helada. ¿Usar mis documentos sin mi permiso es ayudar a la familia? ¿Comprometer mi pensión es ayudar a la familia? Carmen se sentó a mi lado y trató de tomarme la mano. «Mamá, sabíamos que te íbamos a explicar, pero queríamos esperar a tener todo resuelto. El plan era que nosotros pagáramos las mensualidades, depositándote el dinero cada mes, pero han estado saliendo directo de tu cuenta por un error del banco». Mentira. Todo era mentira. Lo veía en sus ojos, en la forma como evitaba mirarme directamente, en cómo Javiera sentía exageradamente como si estuviera confirmando una historia que habían ensayado. ¿Un error del banco? Carmen, las mensualidades llevan saliendo de mi cuenta durante 2 meses. ¿En qué momento pensaban decírmelo? ¿Cuándo me quedara sin dinero para mis medicinas? Ay, mamá, no seas dramática. Nosotros no íbamos a dejar que te faltara nada. Dramática. Mi propia hija me decía dramática por reclamar que habían usado mi identidad sin permiso, que estaban gastando mi dinero sin consultarme, que habían mentido durante 2 meses seguidos. ¿Dónde están mis documentos?, pregunté. Se miraron. Otra vez. Esa mirada cómplice que me confirmó lo que ya sabía. Esto había sido planeado, pensado, ejecutado a mis espaldas. ¿Cuáles documentos, mamá? Mis identificaciones, mis comprobantes de ingresos, todo lo que necesitaron para sacar el crédito. ¿De dónde lo sacaron? Javier carraspeó incómodo. Doña Esperanza, Carmen tiene copias de sus papeles de cuando la ayudamos a hacer el trámite de su pensión el año pasado. Solo usamos esas copias. Solo, como si fuera algo menor, como si no fuera robo de identidad, como si no fuera abuso de confianza, como si no fuera traición de la peor clase. Esas copias se las di para que me ayudaran con mi trámite, no para que las usaran para sus cosas. Carmen se puso de pie y por primera vez en la conversación vi algo que me partió el corazón: irritación, no arrepentimiento, no vergüenza, no culpa, irritación porque la habían descubierto. Mamá, de verdad no entiendo por qué estás tan molesta. No es como si fuéramos a dejarla abandonada. La mensualidad es de 1,200 pesos. Usted recibe 4,500 de pensión. Le sobra dinero. Me sobra dinero. Le sobra dinero a la señora Esperanza después de 30 años de trabajo, después de criar 2 hijos sola cuando su papá nos abandonó, después de pagar escuelas, uniformes, útiles, medicinas cuando se enfermaban, después de darles todo lo que tenía y lo que no tenía. Carmen, esos 1,200 pesos son la tercera parte de mi pensión. Son mis medicinas para la presión y la diabetes. Son los servicios de luz y gas. Son la comida que ustedes vienen a comer aquí todos los días. Bueno, pues entonces ya no vendremos tan seguido, dijo Javier con un tono que jamás le había escuchado, un tono duro,
Cortante. El carro ya está comprado, doña Esperanza. El contrato está firmado. No hay vuelta atrás. Lo que sí podemos hacer es empezar a depositar nosotros las mensualidades a partir del mes que viene. A partir del mes que viene. Como si los 2 meses que ya habían robado de mi cuenta no importaran. Como si el engaño no importara. Como si mi consentimiento no importara. ¿Y si yo hubiera necesitado ese dinero? ¿Y si hubiera tenido una emergencia médica? ¿Y si hubiera querido comprarme algo con mi propio dinero? Carmen suspiró, como si fuera una niña caprichosa haciendo berrinche por algo sin importancia. Mamá, usted nunca gasta dinero en nada. Siempre dice que no necesita esto, que no necesita aquello. Nosotros sí necesitábamos el carro. Javier. Maneja casi 2 horas todos los días en transporte público. Yo tengo que llevar a los niños a la escuela. Era una necesidad real. Una necesidad real. Su comodidad era una necesidad real, pero mi derecho a decidir qué hacer con mi dinero era un capricho de vieja dramática. ¿Y mi necesidad de que me respeten? ¿Esa no cuenta? Se miraron otra vez. Esta vez fue una mirada diferente. Una mirada que decía, ya está empezando con sus cosas de vieja susceptible. Rosa, mi nieta de 16 años, entró en ese momento por la puerta trasera, como siempre hacía cuando llegaba de la escuela. Era una chica inteligente, la única que realmente conversaba conmigo, la que se interesaba por mis historias. De cuando era joven, la que me había enseñado a usar la computadora con paciencia. Hola, abuela. Hola, mamá. Hola, papá. ¿Por qué tienen esas caras tan serias? Rosa, salúdanos y vete a tu cuarto a hacer la tarea, le dijo Carmen con esa voz cortante que usaba cuando no quería explicaciones. Pero Rosa era observadora. Miró los documentos del banco que yo tenía sobre la mesa, miró nuestras caras tensas, miró hacia la ventana donde se veía el carro. ¿Es por el carro? Rosa, te dije que te fueras a tu cuarto. Pero mamá, si ya sé que el carro está a nombre de la abuela. La otra vez escuché cuando papá le dijo por teléfono a mi tío Luis que habían conseguido arreglarlo del crédito usando los papeles. De la vieja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se puso roja de vergüenza y enojo. Javier apretó los puños. Y yo sentí como algo dentro de mi pecho se rompía definitivamente. La vieja. Me habían llamado la vieja cuando hablaban de usar mis documentos. No mi mamá o doña Esperanza, la vieja, como un objeto, como una herramienta útil para conseguir lo que necesitaban. Rosa, vete a tu cuarto ahora mismo, gritó Javier. Pero Rosa me miró a los ojos, y en esa mirada vi algo que no había visto en los ojos de su mamá en mucho tiempo. Respeto genuino. Abuela, ¿estás bien? Sí, mi niña, estoy bien, ve a hacer tu tarea. Rosa salió, pero antes de irse, me apretó la mano de una manera que me decía, yo sí te respeto, yo sí te quiero. Carmen trató de retomar el control de la situación. Mamá, Rosa es muy chica para entender estas cosas de adultos. Lo que usted escuchó fue sacado de contexto. ¿Qué contexto puede tener llamarme la vieja cuando hablan de usar mis documentos sin mi permiso? Ay, mamá, no sea así. Usted sabe que Javier la quiere mucho. Solo fue una forma de hablar. Una forma de hablar. Como si el desprecio fuera solo vocabulario casual. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Miré a mi hija y a mi yerno, a estas 2 personas que habían decidido que mi dignidad, mi consentimiento y mi dinero eran cosas de las que podían disponer libremente, y algo dentro de mí se endureció como el acero. Carmen, Javier, quiero que se vayan de mi casa. Mamá, no sea exagerada. Quiero que se vayan ahora, y mañana temprano voy a ir al banco a arreglar este problema. ¿Qué problema, mamá? Ya le dijimos que nosotros vamos a pagar las mensualidades. El problema es que compraron un carro con mi identidad sin mi consentimiento. Eso en cualquier lugar se llama fraude. Javier se puso de pie bruscamente. Doña Esperanza, no exagere.
Aquí no hay ningún fraude. Carmen es su hija. Usted nos dio esos documentos. Nosotros estamos viviendo en la misma ciudad. No es como si nos fuéramos a desaparecer con el carro. Yo no les di esos documentos para que compraran un carro. Yo se los di para que me ayudaran con mi trámite de pensión. Bueno, pero el resultado es el mismo. Los papeles estaban ahí. Nosotros los usamos para algo que beneficia a la familia. Beneficia a la familia. Su definición de familia no me incluía como persona con derechos, solo como fuente de recursos. Carmen se acercó y trató de abrazarme. Mamá, no se ponga así. Usted sabe que la queremos mucho. Solo queríamos resolver nuestros problemas sin molestarla. Ya después íbamos a explicar todo. Después. Siempre después. Después de que ya no hubiera vuelta atrás. Después de que ya fuera un hecho consumado. Después de que mi opinión ya no importara. Carmen, en estos 68 años de vida he aprendido algo. Cuando alguien te respeta, te consulta antes de tomar decisiones que te afectan. Cuando alguien no te respeta, te pide perdón después de hacer lo que se le da la gana. Entonces, ¿qué quiere que hagamos, mamá? Lo que quería era que me devolvieran mi dignidad. Lo que quería era que me pidieran perdón de verdad. No, con excusas y justificaciones. Lo que quería era que entendieran que había límites, que yo no era su objeto personal para usar cuando les convenía. Pero mirando sus caras, viendo cómo Javier revisaba su reloj impaciente por volver al trabajo, viendo cómo Carmen suspiraba como si toda esta conversación fuera una pérdida de tiempo, entendí algo muy doloroso. Ellos no iban a cambiar. No porque no pudieran, sino porque no querían. Para ellos, yo era la vieja conveniente que cocinaba, cuidaba nietos y tenía buen historial crediticio. Nada más. Lo que quiero es que se vayan, ahora. Se fueron, pero antes de salir, Javier se volteó. Doña Esperanza, espero que mañana esté más calmada para hablar con sensatez. No creo que sea inteligente crear problemas familiares por algo que se puede resolver fácilmente. Problemas familiares. Yo estaba creando problemas familiares por no dejarme robar en silencio. Cuando se fueron, me senté otra vez en mi mesa de cocina. La casa se sintió diferente, como si algo hubiera cambiado para siempre. Miré hacia la ventana y vi el carro. Azul, ese Nissan Versa que legalmente era mío pero que jamás había elegido comprar. Rosa bajó de su cuarto 1 hora después. Abuela, ¿estás enojada con mis papás? No estoy enojada, mi niña. Estoy triste. ¿Por qué estás triste? Me quedé callada un momento, pensando cómo explicarle a una adolescente algo que yo misma estaba tratando de entender. Rosa, ¿tú qué harías si tus amigas tomaran prestada tu mochila sin pedírtela y cuando las confrontaras te dijeran que no pasa nada porque de todas formas ustedes son amigas? Rosa lo pensó un momento. Me molestaría, porque aunque seamos amigas, mi mochila es mía. Si la necesitan, pueden pedírmela prestada, pero no tomarla sin preguntar. Exacto. Y si después te dijeran que eres exagerada por molestarte, ¿cómo te sentirías? Peor, porque no solo tomaron mi mochila, sino que encima me dicen que está mal que me moleste. Smart girl. Mi nieta entendía en 5 minutos lo que su mamá y su papá se negaban a entender después de 68 años de conocerme. Abuela, ¿el carro realmente está a tu nombre? Sí, mi niña. ¿Y ellos? ¿Nunca te preguntaron si podían comprarlo? No. ¿Y están gastando tu dinero para pagarlo? Sí. Rosa se quedó callada un momento. Eso está mal, abuela. Muy mal. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todos los sacrificios que había hecho por Carmen. Cuando tenía 8 años y se enfermó de neumonía, yo trabajé turnos dobles durante 3 meses para pagar los médicos y medicinas porque no teníamos seguro médico. Cuando quiso estudiar la preparatoria en una escuela privada porque sus amigas iban ahí, yo dejé de comprarme ropa durante 2 años para pagar las colegiaturas. Cuando se casó con Javier,
Yo vendí las joyas que me había dejado mi mamá para ayudarles con la boda y el anticipo de su departamento. Cuando nació Rosa, yo cuidé a la bebé los primeros 6 meses para que Carmen pudiera regresar a trabajar sin pagar guardería. Durante 16 años había sido la abuela que cocinaba todos los domingos, que cuidaba a Rosa cuando tenía fiebre, que prestaba dinero sin fechas de pago, que nunca reclamaba cuando llegaban tarde o cancelaban planes conmigo. Y ahora descubría que para ellos yo era la vieja, cuyos documentos se podían usar sin consulta. El martes por la mañana me levanté temprano y me vestí con mi mejor vestido, ese azul marino que había comprado para la boda de mi sobrina el año pasado. Me peiné con cuidado y hasta me puse un poco de labial. Si iba a enfrentar esta situación, lo haría con toda la dignidad que me quedaba. El banco abría a las 9. Yo llegué a las 8:45 y fui la primera en la fila. Cuando me atendió el ejecutivo, un joven muy educado, llamado licenciado Martínez, le expliqué toda la situación. Señora Esperanza, lo que me está contando es muy grave. ¿Usted está segura de que nunca firmó ningún documento para este financiamiento? Completamente segura. Yo ni siquiera sabía que existía hasta que vi el cargo en mi estado de cuenta. ¿Y tiene forma de comprobar que sus documentos fueron usados sin su consentimiento? Le conté sobre la conversación que había escuchado Rosa, sobre cómo Carmen y Javier habían admitido usar copias de mis documentos que tenían desde el trámite de mi pensión. El licenciado Martínez revisó mi expediente en su computadora. Señora, veo aquí que efectivamente el financiamiento se aprobó con base en sus ingresos por pensión, pero las firmas en el contrato... Necesitaríamos hacer un peritaje caligráfico para determinar si realmente son suyas. Hágalo, le dije sin dudar. ¿Está usted segura? Este tipo de investigaciones pueden tener consecuencias legales serias para las personas involucradas. Miré por la ventana del banco. Afuera, la vida seguía normal. La gente caminaba a sus trabajos, los niños iban a la escuela, las señoras hacían sus compras. Nadie sabía que en esa oficina una mujer de 68 años estaba tomando la decisión más difícil de su vida. Licenciado Martínez, ¿usted tiene hijos? Sí, señora, 2. ¿Los quiere mucho? Por supuesto. ¿Haría cualquier cosa por ellos? Sí, creo que sí. ¿Usaría usted la identidad de su papá o su mamá para conseguir un préstamo sin decirles? El joven se quedó callado un momento. No, señora, eso no estaría bien. Entonces ya sabe por qué estoy aquí. Haga la investigación. Salí del banco sintiéndome extraña. Por un lado, tenía miedo de las consecuencias de lo que acababa de hacer. Por el otro, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había defendido mi dignidad. Cuando llegué a mi casa, Carmen ya me estaba esperando en la puerta. Venía sola, sin Javier, y tenía una expresión preocupada. Mamá, Rosa me contó que salió muy temprano toda arreglada. ¿A dónde fue? Al banco. Vi cómo se puso pálida. ¿Qué hizo en el banco? Lo que tenía que hacer, Carmen. Mamá, espero que no haya hecho ninguna tontería. Ayer hablamos con Javier y decidimos que vamos a transferirle las mensualidades. A partir de este mes, el problema ya está resuelto. El problema ya está resuelto. Para ellos, transferir dinero borraba la traición, el engaño, la falta de respeto. Carmen, siéntate. Se sentó a mi lado en el sillón de la sala, donde tantas veces habíamos platicado cuando ella era chica y me contaba sobre la escuela, sus amigas, sus sueños. Hija, durante toda tu vida yo te enseñé valores. Te enseñé que la honestidad es lo más importante. Te enseñé que hay que respetar a los demás. Te enseñé que la familia se cuida, pero también se respeta. Mamá, yo la respeto. No, Carmen, no me respetas. Si me respetaras, habrías venido conmigo antes de usar mis documentos. Si me respetaras, no me habrían llamado la vieja cuando hablaban de cómo conseguir el crédito. Si me respetaras, no estarías justificando lo que hicieron en lugar de pedir perdón. Carmen empezó a llorar,
Mamá, nosotros no queríamos lastimarla. Solo necesitábamos el carro y sabíamos que si le preguntábamos, usted iba a preocuparse por el dinero, iba a decir que no podía ayudarnos, iba a sacrificarse. Otra vez por nosotros. ¿Y qué tiene de malo que yo decida si quiero sacrificarme o no? ¿No es mi derecho elegir qué hacer con mi dinero y mi crédito? Sí, pero... No hay peros, Carmen. Ustedes decidieron por mí. Me quitaron el derecho a decidir sobre mi propia vida. Lloró más fuerte. ¿Qué hizo en el banco, mamá? Reporté que mis documentos fueron usados sin mi consentimiento. Sé. Quedó callada, con los ojos muy abiertos. ¿Qué significa eso? Significa que el banco va a investigar si las firmas del contrato realmente son mías. Y cuando descubran que no lo son, va a haber consecuencias. Mamá, no puede hacer eso. Somos su familia. Precisamente por eso duele tanto, Carmen, porque son mi familia y aún así decidieron traicionarme. Carmen se puso de pie. Mamá, usted no puede destruir a su propia familia por un malentendido. Yo no estoy destruyendo nada. Ustedes ya destruyeron mi confianza cuando decidieron mentirme y usar mi identidad. Pero somos sus hijos. Todo lo que tenemos algún día va a ser nuestro de todas formas. Y ahí estaba la verdad. Todo lo que tengo algún día va a ser de ellos. Entonces, ¿para qué esperar? ¿Para qué pedir permiso? ¿Para qué respetar mi derecho a decidir? Carmen, vete de mi casa. Mamá, vete y dile a Javier que mañana van a recibir una llamada del banco. Se fue llorando, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de una niña caprichosa a la que le habían quitado un juguete. Esa noche, Rosa vino a verme. Abuela, mamá y papá están muy enojados. Dicen que tú vas a meter a la familia en problemas. ¿Tú qué crees, Rosa? Yo creo que ellos se metieron solos en problemas cuando usaron tus papeles sin preguntarte. Mi nieta inteligente, la única que entendía. Abuela, ¿qué va a pasar? No lo sé, mi niña, pero por primera vez en mucho tiempo hice algo para defenderme. Rosa me abrazó fuerte. Yo te apoyo, abuela. Lo que hicieron está mal. Al día siguiente, miércoles, el licenciado Martínez me llamó temprano. Señora Esperanza, ya tenemos los resultados preliminares del análisis caligráfico. Las firmas del contrato definitivamente no son suyas. Vamos a proceder a cancelar el financiamiento y a reportar el caso a las autoridades correspondientes. ¿Qué significa eso para mi hija y mi yerno? Significa que van a tener que enfrentar cargos por uso indebido de identidad y fraude financiero. Es un delito grave, señora. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Una parte de mí se sentía aliviada. Finalmente, alguien más entendía que lo que habían hecho estaba mal. Otra parte de mí se sentía aterrorizada. ¿Realmente estaba dispuesta a que mi propia hija enfrentara consecuencias legales? Pero entonces recordé la cara de Javier cuando me dijo que no fuera dramática. Recordé a Carmen llamándome exagerada. Recordé que me habían llamado la vieja cuando planeaban usar mis documentos. Y me di cuenta de que sí, estaba dispuesta, porque después de 68 años de sacrificarme por otros, finalmente había aprendido a sacrificarme por mí misma. El carro azul seguía estacionado afuera de mi casa, pero ya no me dolía verlo, porque ahora sabía que era mío, completamente mío, y que muy pronto podría decidir qué hacer con él. Por primera vez en años, me sentí dueña de mi propia vida. Y esa sensación, descubrí, no tenía precio. Los siguientes días pasaron como en una pesadilla que no podía despertar. Cada mañana me levantaba esperando que todo hubiera sido un mal sueño, pero ahí estaba el Nissan Versa azul, recordándome que mi propia hija me había traicionado de la manera más dolorosa posible. El jueves por la mañana, mientras tomaba mi café en la mesa de la cocina, empecé a recordar todas las señales que había ignorado. Durante los últimos meses, Carmen y Javier habían estado visitándome más seguido de lo normal,
pero no para conversar conmigo o preguntarme cómo estaba. Venían, comían, usaban mi lavadora, a veces se quedaban viendo televisión en mi sala mientras yo lavaba sus platos, y se iban sin siquiera preguntarme si necesitaba algo. Recordé la vez, hace 3 meses, cuando Carmen llegó con una carpeta llena de papeles y me dijo que necesitaba revisar mis documentos para asegurarse de que todo estuviera en orden con mi pensión. Yo, como siempre confiando en ella, le di todas mis identificaciones, comprobantes de ingresos, estados de cuenta. Se quedó casi 2 horas revisando todo, tomando fotos con su teléfono para tener respaldos digitales. Mamá, por si se pierden los originales. Ahora entendía que no estaba respaldando nada. Estaba fotografiando mis documentos para usarlos en el banco. Recordé también cuando Javier empezó a preguntarme cosas extrañas sobre mi historial crediticio. Doña Esperanza, ¿usted alguna vez ha tenido tarjetas de crédito? ¿Ha pedido préstamos? ¿Tiene alguna deuda pendiente? Yo le contestaba con orgullo que jamás había debido ni un peso, que siempre había vivido con lo que tenía, que mi crédito estaba limpio, porque mi papá me había enseñado que el que debe no duerme tranquilo. Javier asentía y decía que eso era muy bueno, que ojalá más gente fuera como yo. Pero no era admiración lo que veía en sus ojos, era cálculo. Estaba evaluando qué tan útil podía ser mi buen historial crediticio para sus planes. El viernes llegó Rosa de la escuela más callada de lo normal. Se sentó conmigo en la cocina mientras yo pelaba papas para la comida. Abuela, ¿es cierto que mamá y papá van a tener problemas con la policía? ¿Quién te dijo eso? Los escuché hablando anoche. Papá estaba muy enojado, decía que tú habías exagerado las cosas y que ahora por tu culpa él podía perder su trabajo. Mi corazón se apretó. No por Javier, sino por Rosa. Esta niña no tenía la culpa de tener padres que no sabían respetar a los demás. Rosa, ¿tú entiendes por qué hice lo que hice? Sí, abuela, porque ellos tomaron tus cosas sin permiso. Exacto. Y cuando alguien toma las cosas de otros sin permiso, hay consecuencias. Pero mamá dice que tú eres mala por meterlos en problemas. Dice que las familias deben apoyarse, no lastimarse. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. Carmen estaba manipulando a Rosa, haciéndola creer que yo era la mala por defender mis derechos. Rosa, ven acá. Se acercó y se sentó en la silla de al lado. Mi niña, déjame preguntarte algo. Si alguien te lastima y tú te defiendes, ¿quién es el malo? ¿La persona que te lastimó o tú por defenderte? Rosa lo pensó un momento. La persona que me lastimó. Exacto. Yo no metí a tus papás en problemas. Ellos se metieron solos cuando decidieron usar mis documentos sin preguntarme. ¿Pero qué va a pasar con nosotros? Mamá dice que tal. ¿Ves? Tengamos que mudarnos si papá pierde el trabajo. Mi corazón se partió. Rosa no merecía pagar por los errores de sus padres, pero tampoco podía dejar que Carmen la usara para manipularme. Rosa, pase lo que pase, tú siempre vas a tener un lugar en esta casa. Siempre. Lloró un poquito y me abrazó fuerte. Abuela, ¿por qué mis papás hicieron algo tan malo? No tenía respuesta para esa pregunta. O tal vez sí la tenía, pero era demasiado dolorosa para compartirla con una adolescente, porque durante años yo les había enseñado que podían tomar lo que necesitaran de mí sin consecuencias. Ese fin de semana fue el más silencioso que había tenido en años. Normalmente, los sábados y domingos mi casa se llenaba de ruido. Carmen llegaba con Rosa, a veces venía también mi hijo menor, Luis, con su esposa Patricia y mis otros 2 nietos. Cocinábamos juntos, veíamos películas, jugábamos cartas. Era el momento de la semana que más disfrutaba. Pero este sábado solo estaba yo, sentada en mi sala, mirando por la ventana, viendo pasar la vida sin poder participar en ella. Luis me llamó por teléfono en la tarde. Mamá, Carmen me contó lo que pasó. ¿Es cierto que los reportó al banco? Luis siempre había sido más sensato que Carmen, pero también más distante.
Vivía en el otro lado de la ciudad y solo nos veíamos en reuniones familiares. Trabajaba como contador en una empresa mediana y se las arreglaba bien económicamente, así que nunca me había pedido ayuda con dinero. Sí, Luis, es cierto. Mamá, ¿no cree que fue un poco exagerado? Digo, al final del día Carmen es su hija, seguramente había una forma de resolver esto en familia. Otra vez la misma canción. Exagerado. En familia. Como si el hecho de que fuera mi hija la que me robó hiciera el robo menos grave. Luis, ¿tú usarías mis documentos para sacar un crédito sin preguntarme? No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué está bien que Carmen lo haya hecho? Se quedó callado un momento. No estoy diciendo que esté bien, mamá. Solo digo que, bueno, Carmen tiene 2 hijos, Javier tiene un trabajo que necesita, ellos estaban desesperados por el carro. ¿Y yo no tengo derechos porque ellos estaban desesperados? No es eso, mamá. Es solo que, bueno, usted sabe que Carmen siempre ha sido más impulsiva, más complicada. Tal vez no pensó bien las cosas. Complicada, impulsiva, bonitas palabras para disfrazar el robo y la traición. Luis, déjame preguntarte algo. Si Patricia usara los documentos de tu suegra para comprar algo sin preguntarle, ¿tú la defenderías diciendo que es impulsiva? Otra pausa larga. No, probablemente estaría muy molesto con ella. Entonces, ¿por qué esperan que yo no esté molesta con Carmen? Porque usted es nuestra mamá. Las mamás siempre perdonan. Las mamás siempre perdonan. Como si ser madre me quitara el derecho a sentir dolor, rabia, traición. Como si mi único papel en la vida fuera absorber los golpes de mis hijos sin derecho a defenderme. Luis, ser mamá no significa ser tonta. Ser mamá no significa dejar que mis hijos me falten al respeto sin consecuencias. Mamá, está bien, entiendo que esté molesta, pero ¿reportarlos al banco? ¿Sabe que Carmen podría ir a la cárcel? Por primera vez en la conversación sentí una punzada de miedo real. ¿Cárcel? ¿Mi hija podría ir a la cárcel por lo que había hecho? ¿Estás seguro de eso? Mamá, usar documentos de otra persona para obtener crédito es fraude. El fraude es un delito grave. Si el banco decide presionar los cargos... No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Entendí perfectamente lo que estaba implicando. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama, mirando el techo, pensando en Carmen cuando era pequeña. Recordé cuando tenía 5 años y se enfermó de varicela. Durante una semana, no se separó de mí ni un minuto, lloraba si yo salía de su vista. Le daba de comer en la boca, le leía cuentos, le cantaba hasta que se quedara dormida. Recordé cuando cumplió 15 años y yo trabajé turnos extra durante 6 meses para darle la fiesta que quería. No era una quinceañera lujosa, pero fue bonita, con sus amigas, su vestido rosa que ella misma escogió, un pastel que encargué en la mejor pastelería del barrio. Recordé su graduación de la preparatoria. Yo era la única madre soltera en 1906. El evento, porque el papá de Carmen y Luis nos había abandonado cuando Carmen tenía 8 años. Pero ahí estaba yo, en primera fila, con mi vestido más elegante, llorando de orgullo cuando dijeron su nombre. Recordé su boda. Javier no me caía muy bien desde el principio, pero Carmen lo amaba, y eso me bastaba. Vendí las joyas de mi mamá para ayudar con los gastos, porque quería que Carmen tuviera el día perfecto que había soñado. Todos esos recuerdos me dolían ahora, porque me daba cuenta de que en algún momento, sin que yo me diera cuenta, Carmen había dejado de verme como su mamá para verme como su recurso. El lunes por la mañana sonó mi teléfono muy temprano. Era el licenciado Martínez del banco. Señora Esperanza, tenemos noticias. El banco ha decidido cancelar completamente el financiamiento del vehículo y recuperar la unidad. Como usted nunca autorizó el crédito, no tiene ninguna obligación de pagar las mensualidades restantes.
¿Qué significa eso exactamente? Significa que el carro va a ser reposeído por el banco y vendido para recuperar el dinero del préstamo. Su hija y su yerno van a tener que devolver el vehículo inmediatamente. ¿Y qué pasa con el dinero que ya se cobró de mi cuenta? Eso también va a ser reembolsado. Los 2.400 pesos que se descontaron durante estos 2 meses van a ser depositados de vuelta en su cuenta a más tardar el viernes. Sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque mi dinero iba a regresar y porque ya no tendría que pagar por algo que nunca había decidido comprar. Terror porque sabía lo que esto significaba para Carmen y Javier. ¿Cuándo van a recoger el carro? Hoy en la tarde. Alrededor de las 3 de la tarde van a pasar por él. Colgué el teléfono y miré hacia la ventana. El Nissan Versa seguía ahí, estacionado donde lo habían puesto Carmen y Javier durante 2 meses, creyendo que habían salido ganando con su mentira. A las 2:30 de la tarde llegó una grúa del banco, seguida por un carro oficial. Yo estaba sentada en mi sala, pero podía ver todo perfectamente desde mi ventana. El conductor de la grúa tocó mi puerta. ¿Señora Esperanza García? Sí, soy yo. Venimos por el vehículo Nissan Versa que está registrado a su nombre. ¿Tiene usted las llaves? No tengo las llaves. Nunca las he tenido. El hombre consultó sus papeles. Entiendo. Vamos a proceder a remolcar el vehículo. ¿Los usuarios del carro se encuentran en casa? En ese momento llegó Carmen corriendo. Había visto la grúa desde la esquina y venía desesperada. Esperen, esperen. ¿Qué están haciendo? Señora, venimos a recuperar este vehículo por cancelación de crédito. Pero nosotros estamos pagando ese carro. No pueden llevárselo. Según nuestros registros, el crédito fue cancelado por uso no autorizado de documentos. El titular del I-100 Financiamiento reportó que nunca autorizó esta transacción. Carmen me miró con una furia que jamás había visto en sus ojos. Mamá, ¿cómo pudo hacer esto? Necesitamos ese carro. Carmen, tú sabías que este momento iba a llegar cuando decidiste usar mis documentos sin preguntarme. Pero somos su familia. Rosa necesita que la llevemos a la escuela. Javier necesita el carro para trabajar. Eso lo debieron haber pensado antes. Los empleados del banco continuaron con su trabajo. Engancharon el carro a la grúa mientras Carmen lloraba y gritaba. Que esto era injusto, que yo estaba destruyendo a mi propia familia. Los vecinos salieron a ver el espectáculo. Doña Socorro, que vivía en la casa de al lado, se acercó a preguntarme qué estaba pasando. Esperanza, ¿te están quitando el carro? ¿No puedes pagar las mensualidades? Antes de que yo pudiera responder, Carmen gritó. Mi mamá nos está haciendo esto por despecho. Nosotros compramos el carro para ayudar a la familia y ahora ella se lo está quitando porque se enojó. Doña Socorro me miró confundida. ¿Es cierto eso, Esperanza? En ese momento tuve que tomar una decisión. Podía quedarme callada y dejar que Carmen contara su versión de los hechos, haciendo que todos los vecinos pensaran que yo era una vieja cruel que le quitaba el carro a su hija. O podía defender mi verdad, aunque eso significara exponer públicamente lo que Carmen y Javier habían hecho. Socorro, Carmen y Javier compraron este carro usando mis documentos sin mi permiso. El financiamiento estaba a mi nombre, se estaba pagando con mi pensión y yo nunca autoricé nada de eso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Socorro, don Ramón de la casa de enfrente, doña Isabel que había salido a barrer su entrada, todos me miraron con los ojos muy abiertos. ¿Usaron tus documentos sin preguntarte? Le preguntó doña Socorro. Sí, durante 2 meses estuvieron descontando 1.200 pesos de mi pensión para pagar un carro que yo nunca supe que existía. Ahora todos miraron a Carmen, que se puso roja de vergüenza. No es así. Mamá está exagerando. Nosotros íbamos a pagarle las mensualidades. ¿Después de cuánto tiempo, Carmen? ¿Después de que me quedara sin dinero para mis medicinas? Don Ramón, que siempre había sido muy respetuoso conmigo,
se acercó. Esperanza, ¿en serio tu hija hizo eso? Sí, Ramón, por eso el banco se está llevando el carro. La expresión en la cara de don Ramón cambió completamente cuando miró a Carmen. Chamaca, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu mamá? Una señora que se sacrificó toda la vida por ustedes. Carmen no tenía respuesta. Solo lloraba y repetía que yo era injusta, que estaba exagerando, que las familias deben apoyarse. Los empleados del banco terminaron su trabajo y se llevaron el carro. Cuando la grúa se alejó, Carmen se quedó parada en la banqueta, viendo cómo desaparecía el Nissan Versa azul que había causado tanto dolor. Se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿ahora está contenta? ¿Ya se sintió vengada? Carmen, esto no es venganza, esto es justicia. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Venganza sería lastimarte porque me lastimaste. Justicia es defenderte cuando te lastiman. Usted nos lastimó más a nosotros. Ahora Javier no tiene cómo ir al trabajo. Rosa no tiene cómo ir a la escuela. Carmen, ustedes tenían transporte público antes de tener ese carro. Pueden usarlo otra vez. No es lo mismo. Ya nos habíamos acostumbrado. Rosa estaba orgullosa de que sus papás tuvieran carro. ¿Y a qué costo, Carmen? ¿A costa de robarme a mí? Por primera vez en toda esta situación, Carmen se quedó callada. Tal vez por fin estaba empezando a entender la magnitud de lo que había hecho. Mamá, dijo con voz más suave, ¿de verdad no puede perdonarnos? ¿De verdad va a destruir a su familia por esto? Carmen, yo no estoy destruyendo nada. Ustedes destruyeron mi confianza cuando decidieron mentirme y usar mi identidad. Yo solo estoy tratando de reconstruir mi dignidad. Se fue sin decir nada, más caminando lentamente hacia la parada del autobús, porque ya no tenía carro para irse. Esa tarde, Rosa vino a verme. Estaba llorando. Abuela, mamá dice que todo esto es tu culpa. Dice que ahora papá va a perder el trabajo porque no tiene cómo llegar y que vamos a pasar hambre por tu culpa. Mi corazón se rompió otra vez. Carmen estaba usando a Rosa para manipularme emocionalmente, para hacerme sentir culpable por defender mis derechos. Rosa, ven acá. Se sentó conmigo en el sillón de la sala. Mi niña, quiero que entiendas algo muy importante. Tu papá no va a perder el trabajo por no tener carro. Había gente trabajando mucho antes de que existieran los carros. Hay autobuses, hay metro, hay muchas formas de llegar al trabajo. Pero mamá dice que es más difícil. Tal vez sea más difícil, Rosa, pero ¿sabes qué es más difícil todavía? Trabajar 30 años para tener una pensión que te alcance para vivir con dignidad y que tu propia hija use esa pensión sin preguntarte. Rosa se quedó pensando. Abuela, ¿por qué mamá me dice que tú eres mala, pero yo siento que lo que hicieron ellos está mal? Porque tú eres inteligente, mi niña, y porque tienes principios. Tu mamá está confundida ahora, está dolida, y cuando la gente está dolida, a veces dice cosas que no son justas. ¿Mamá va a ir a la cárcel? La pregunta que me aterrorizaba. No lo sé, Rosa, espero que no. Pero si pasa algo así, no va a ser mi culpa, va a ser consecuencia de las decisiones que tomaron tus papás. Rosa me abrazó fuerte. Abuela, yo no quiero que estemos peleados, te amo mucho. Yo también te amo, mi niña, y pase lo que pase entre tu mamá y yo, eso nunca va a cambiar. Esa noche, sentada sola en mi cocina, tomando mi té de manzanilla como todas las noches desde hace 20 años, me puse a pensar en todo lo que había pasado en esa semana. Una semana antes, yo era la abuela complaciente que cocinaba para toda la familia, que prestaba dinero sin preguntar cuándo se lo iban a devolver, que cuidaba nietos gratis, que nunca reclamaba nada. Ahora era la mujer que había defendido su dignidad, que había dicho no a ser tratada como un objeto, que había puesto límites por primera vez en su vida.
Me sentía triste, confundida, asustada, pero también, por primera vez en mucho tiempo, me sentía respetada. Al menos por mí misma. El teléfono sonó. Era Luis. Mamá, Carmen me contó que se llevaron el carro. Sí. Mamá, ¿está segura de que esto es lo que quiere? Todavía está a tiempo de retirar la denuncia, de arreglar las cosas en familia. Luis, déjame preguntarte algo. Si alguien usa tus documentos para sacar un crédito sin preguntarte, ¿tú retirarías la denuncia porque es familia? Es diferente, mamá. Nosotros somos sus hijos. ¿Y eso me quita derechos? No, pero... Mamá, Carmen está desesperada. Javier está furioso. Los niños están confundidos. ¿Vale la pena todo este dolor por un malentendido? Un malentendido. Mi propio hijo llamaba malentendido al robo de identidad. Luis, no fue un malentendido. Fue una decisión consciente de usar mis documentos sin mi permiso. Está bien, fue una mala decisión. ¿Pero no puede perdonar una mala decisión? ¿Y qué pasa con todas las buenas decisiones que yo tomé durante 40 años? ¿Todas las veces que me sacrifiqué por ustedes? ¿Todas las veces que puse sus necesidades antes que las mías? ¿Eso no cuenta para nada? Luis se quedó callado. Mamá, solo le pido que piense en Rosa. Ella no tiene la culpa de lo que hicieron sus papás, pero está sufriendo las consecuencias. Luis, Rosa siempre va a tener un lugar conmigo, pero no voy a dejar que Carmen me manipule usando a mi nieta. ¿Y si Carmen va a la cárcel? ¿Rosa va a entender que su abuela metió a su mamá a la cárcel?